¿Qué tal? Muy buenos días y así damos comienzo a Lo Justo y Necesario. Los vamos a acompañar en vivo hasta las 2 de la tarde por A24 con toda la información, lo más importante en cuestiones sociales, en seguridad social y por supuesto siempre aquí con la mejor información. ¿De qué tenemos que hablar? Del tema del que venimos hablando hace semanas. Había mucha expectativa por parte de la gente, muchas consultas en nuestras redes sociales. Decíamos, falta poco, ¿qué pasará? Finalmente, después de 7 meses, que se me hicieron 7 años, les digo, un acto fallido esto. La moratoria, el proyecto de ley de jubilación por moratoria se convirtió en ley esta semana. 7 meses estuvo paralizado. Había recibido media sanción del Senado. Se esperaba la media sanción desde el mes de junio del año pasado. Se esperaba la media sanción restante y, sin embargo, la grieta, la división política, las discusiones y esto que era una necesidad se venía postergando. Esta semana fue ley y lo importante en el día de hoy es que nosotros le contemos los detalles a ustedes, los alcances de esta ley, teniendo en cuenta que todavía falta la reglamentación, que todavía falta la letra chica y en función a la letra chica y a esta reglamentación vamos a poder decirles cuándo se pone esta ley en práctica. En el mientras tanto, podemos ir contándoles el alcance que va a tener la ley, a quienes alcanza. Y para eso vamos a ir dando cifras, les vamos a ir dando distintas situaciones y si bien esta ley prorroga las moratorias previsionales en la Argentina, pone de alguna manera una novedad, que es la posibilidad de preparar la prejubilación. Como ustedes lo están viendo en pantalla, ¿a quiénes alcanza de manera inmediata? A todas aquellas personas que tienen la edad mínima requerida, estamos hablando mujeres de 60 y hombres de 65 años, que no cuenten con los 30 años con aportes. Van a poder regularizar años faltantes hasta diciembre del año 2008. La cuota que se genere de estas moratorias van a ser descontadas de la futura jubilación en algo que con lo que ustedes se van a tener que ir familiarizando. Estas cuotas se denominan unidades de pago de deuda previsional. Esta es la primera situación. ¿A cuánta gente abarca, por lo menos en el primer tramo de alcance, a 742.000 personas que tienen edad, que no tienen aporte? Estamos hablando de 447.000 mujeres y 295.000 hombres. Pero claro, había una novedad, decía yo, hay una novedad en esta ley que tiene que ver con la prejubilación. Aquellos que a hoy no tienen años de aportes, pero tampoco tienen edad. Es decir, aquellos que le esté faltando como máximo 10 años para cumplir la edad requerida y no tengan los años con aporte, van a poder preparar su historia laboral. ¿Cuáles son esas edades? A ver si podemos pasar a la siguiente placa y contarles que alcanzaría, en principio, ahí lo están viendo, a mujeres entre 50 y 59 años, a hombres entre 55 y 64 años que no tengan los 30 de aportes. Acá también van a haber unidades denominadas de cancelación, unidades de cancelación de aportes. En este caso van a poder cancelar periodos de moratoria y así generar aportes hasta marzo del año 2012. Esta ley tiene de alguna manera una doble lectura, porque esto de tiene que salir la ley, todos estábamos preocupados y expectantes por eso, tiene que ver con una necesidad. ¿Por qué esta ley era necesaria? Porque actualmente solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres reúnen 30 años de aporte genuinos. El resto de las personas
no va a poder jubilarse o no iba a poder jubilarse ni ahora ni más adelante si no se aprobaba esta ley. Yo decía una realidad o una ley que tiene de alguna manera dos lecturas. Recién di la lectura y expliqué por qué la necesidad. Ahora, la otra lectura o la otra parte de esta historia es que hace más de 15 años que se vienen prorrogando las moratorias en Argentina. Hace más de 15 años que de modo permanente, continuo, recurrente, tenemos moratorias. ¿Esto qué significa? Que las moratorias ayudan de manera asistencial, son una asistencia para que la gente se pueda jubilar. De 6 millones de personas que cobran jubilaciones o pensiones contributivas, donde detrás hubo una historia de aportes, el 65% son jubilaciones con moratoria y el otro 35% son jubilaciones que se han obtenido con 30 años de aportes genuinas. ¿Y qué pasa con este 65%? Engrosan la cantidad de gente que cobra haberes mínimos en la Argentina y que de alguna manera hace que crezca la polémica y el debate porque esos montos que cobran de jubilación con moratoria terminan siendo iguales al de aquellas personas que tuvieron historias de 30 años con aportes sin ningún tipo de ayuda del Estado. Acá se genera realmente una desigualdad. Se incluye como una necesidad y esa necesidad termina en su aplicación generando desigualdad. ¿Qué tendencia están dejando en la Argentina las moratorias permanentes? Jubilaciones, cada vez más jubilaciones asistidas, cada vez más se va aplanando la pirámide de ingresos en la Argentina, cada vez estamos como más lejos de decir sí, hay trabajadores que cobran de acuerdo a lo que trabajaron cuando se jubilan. Estamos hablando de cada vez hay más jubilados que se jubilan con la ayuda de moratorias. Y además, esto que se plantea como una necesidad y que es real y que es una necesidad indiscutible, lo único que va logrando en su permanencia es desvirtuar el sistema previsional, desvirtuar a la seguridad social y dejar al descubierto lo poco o lo insuficiente que se ha hecho en la Argentina en materia de política laboral. Te tenemos que contar que estamos con alerta roja en la Argentina, el nivel más alto en cuanto al tema de temperaturas. Alerta roja, ¿esto qué significa? Que todas las personas estamos en riesgo, no importa la edad y no importa si somos personas saludables. Todos tenemos que tener muchísimo cuidado con estas temperaturas y ahora te vamos a dar el pronóstico del tiempo, te vamos a contar exactamente cómo vienen las temperaturas en los próximos días. A ver, ¿qué estamos viendo? Domingo, en el día domingo, mañana 32 grados vamos a tener de máxima y siguen las temperaturas altas. El día lunes 35, martes 33, 34, el día miércoles con sol, pero con muchísimo calor. Tenés que cuidarte, tenés que hidratarte mucho porque, reiteramos, estamos en alerta
Y ya, por supuesto, tenemos que presentar a la mesa. Mientras disfrutamos de este fin de semana con cuidado, por supuesto, tenemos que andar con mucho cuidado con las temperaturas, salir, disfrutar, pero estar en lugares ventilados, más que nada los niños, las personas mayores con ropa clara, hidratándonos, tomando mucha agua. ¿Quiénes nos acompañan? Bueno, como cada sábado, nuestro analista económico, Damián Dipache. Gracias, Dami, por venir. ¿Cómo estás, Clarita? Hoy vamos a tener qué pasó con la jubilación y la moratoria que vos hablaste a lo largo del tiempo. Y además, plazo fijo, dólar o oro. ¿En qué te conviene invertir? Vamos a estar hablando de eso dentro de un ratito nada más, porque venimos hablando de inversiones. Si podés ahorrar, ¿en qué podés ahorrar? Nos acompaña Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, bioquímico. Ricardo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clara? Farmacéutico. Farmacéutico, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Vamos a estar hablando de automedicación y de los riesgos de la automedicación y además qué es lo que está pasando, nueva modalidad en todo lo que tiene que ver con recetas médicas e hipertensión arterial. Todo lo que te vamos a contar es para cuidarte y te lo cuenta alguien que sabe, alguien calificado. Nos acompaña para hablar del tema de la editorial, que yo mencionaba en la editorial y explicaba todo lo que había pasado en la previa y los días que siguieron, el doctor Gabriel Greinstein. Hola, Gaby. ¿Cómo Gracias estás, por Clary? venir. Qué bueno verte después del verano. Exacto, hace bastante que no nos vemos. Bueno, tenemos que empezar con un tema que tiene que ver con la economía. Lo invito a Damián a que vayamos a la parte central del estudio, porque, a ver, a mí se me genera esta inquietud. ¿Por qué razón? Porque la semana pasada me hicieron una nota, me realizaron una nota para un medio de España, que de paso aprovecho y le agradezco a Hugo Pereira la nota. Todo vino a raíz, bueno, del encuentro familiar que yo tuve con mis hermanos. Terminó esa parte tan emotiva de mi vida. Y Hugo, ¿qué me pregunta? Me pregunta... ¿Qué te pregunta? Vamos a hablar de la seguridad social y la economía. ¿Tienen en la Argentina una economía dolarizada? Yo me puse a pensar y digo, no tenemos una economía dolarizada, pero sí pensamos en bimoneda, ¿o no es así? Así como pensamos en el peso, pensamos automáticamente en el dólar. Y es por eso tu informe. Exactamente, lo decía el gran Tomás Bulat. Si tenés que ahorrar, pensás en dólares. Para bienes durables, pensás en dólares. Solamente para transar bienes y servicios, pensás en pesos. Entonces decimos, ¿cuánto está la jubilación en dólares a lo largo del tiempo? Es un informe del blog de Educación Financiera Naranja X que muestra que, fíjate que en el año 2017 la jubilación mínima en dólares al tipo de cambio de aquel momento era 445 dólares. Fue la mayor nivel de jubilación que tuvimos los argentinos. También tuviste un pico en el año 2012 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 398. Pero fíjate dónde estamos, cómo se fue derrumbando la caída del poder adquisitivo de esa jubilación y además en términos nominales en dólares, que sin bono hoy es de 156 dólares y con bonos de 195 dólares, Clara. Fíjate cómo fue cayendo esa jubilación en dólares. Esto tiene que ver justamente porque tenemos un peso cada vez más desvirtuado, cada vez más devaluado y un dólar que se mantiene o aumenta. Claro, y entonces, que para muchos van a decir, bueno, pero háblame de pesos, Damián, ¿qué pasó con la jubilación en pesos? Y acá también lo tenemos. Los distintos gobiernos, claro, por lo menos los tres últimos gobiernos, ¿qué pasó? Fíjate que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la jubilación le ganó la jubilación mínima le ganó a la inflación del periodo en un 23%, que en el gobierno de Mauricio Macri perdió 166% en aquel momento, que después tenemos el gobierno de Alberto Fernández, que sin el bono pierde 112%, pero con el bono, Clara, también pierde 29% con el bono la jubilación mínima respecto de su poder adquisitivo en pesos. Seguimos pasando las placas y vamos a ver la próxima placa que tiene que ver con cuál fue la variación anual de la jubilación respecto de lo que pasó con la inflación. Y acá lo que están viendo en pantallas es que vas a ver que en el año, por ejemplo, desde el año 2018 la barra rosa, digamos, es la inflación del periodo y la barra azul es el aumento de la jubilación. Todos los años van perdiendo. Año a año va perdiendo frente a la jubilación. Y fíjense que el año pasado, esto es bueno, Clara, que me ayudes, porque acá me has ayudado varias veces a analizar este punto. Cuando nos paramos en el 2022, claro, la inflación fue de
más del 94%, pero la jubilación aumentó 72%, no es que aumentó más, o sea, después compensó con el bono. A ver, pero el tema es 72,5. Sí. Fue el tema de los 4 aumentos de la movilidad jubilatoria con una inflación el año pasado en 94,8. Algunos salieron empatados con los bonos, pero el bono no abarca a todos. Aquel que cobró por lo menos el año pasado un monto superior a 2 saberes mínimos quedó fuera del bono. A ese se le sigue devaluando, a esa persona se le sigue devaluando los ingresos, pero el otro también llega justo, ahí en la carrera con la inflación, como puede. Totalmente. Entonces, bueno, fíjate que ves, la barra azul siempre por debajo de la barra rosa a lo largo de todo el periodo. Ahora estaríamos empatados con bono, reitero, en el primer trimestre con el bono estaríamos empatando la inflación, por eso tenés la barra muy similar. Veremos qué pasa en más. Pero en los últimos 5 años, la verdad que la jubilación las jubilaciones cayeron fuerte. Tenemos qué pasó en dólares, ahora sí, en términos comparativos con América Latina en la próxima placa, y acá te vas a agarrar la cabeza. Pobre Esto es con el resto de la región. ¿Qué está pasando? Mirá la cara de la abuela, te lo dice todo, ¿no? Ahí está. ¿Ciento cuánto? 195 dólares con bono, 156 dólares sin bono. Ahora fíjate, Ecuador 450, Uruguay 447, Bolivia 298, Perú 267, Brasil 255. Ecuador nuevamente más de 10 años 2.25, Chile 2.15, acá Argentina con bono está por encima de Paraguay que está en 173 dólares. Volveme a repetir los montos con bono y sin bono en dólares. Con bono 195 y sin bono 156. Y fíjate que Paraguay está en 173 y Venezuela en 6 dólares. Me quedé acá en Uruguay porque en la apertura de las sesiones ordinarias en Uruguay, Luis Lacalle Pou, el presidente de la Nación, anunció que va a bajar impuestos para jubilaciones y para salarios. Vamos a ver si en un ratito podemos hablar con Descalzi. Es muy bueno. Te cierro con esto. ¿Por qué? Por el caso de Uruguay, este informe llegó a Uruguay. Nos pidieron declaración por este informe en Uruguay y efectivamente, ojo que con 447 dólares en Uruguay no haces lo mismo que en Argentina. Hay que ver el poder adquisitivo de esa jubilación en términos de los bienes y servicios en términos locales, ¿no? Bueno, vamos a ver en un ratito si nos podemos comunicar con Uruguay. Gracias, Damián. En un ratito vamos a estar hablando del oro y de la inversión. Si es buena inversión, invertir en oro y los valores. Exactamente. ¿Cuánto se necesita para invertir? Gracias. Gabriel Greinstein, a mí me interesa puntualmente preguntarte, así ya de arranque, el tema de las cuotas. ¿Cómo es el sistema de cuotas para aquel que reúna las condiciones para jubilarse de manera inmediata con la moratoria y aquel que necesita preparar, armar la prejubilación? El sistema de cuotas, los valores y cómo se van a ir descontando o cómo se van a ir pagando. Dale, Clary, mirá, hagamos una cosa. Te propongo un juego, porque si hay 2 cosas que la gente odia es los abogados que hablan difícil y cuando los marean con números. Yo te propongo esto. Una amiga y vos, las 2 tienen una historia de vida similar, las 2 necesitan juntar por moratoria 27 años, 2 meses, tienen un poquito trabajado en relación de dependencia, tienen un hijo, entonces pueden compensar por tareas de cuidado, pero las 2 necesitan 27 años, 2 meses. Tu amiga tuvo la suerte de cumplir años el año pasado y fue y se jubiló en ANSES y ya le están descontando la cuota de la moratoria en la jubilación. Decime vos de cuánto creés que es esa cuota. ¿De cuánto? La del Arriesgá. año... Decime. No existe. 689,65. Sobre una jubilación 60 mínima cuotas. de 60.000 pesos. Sobre una De 58, jubilación mínima. 665. Y ahora... Ahora te toca a La vos. amiga Y que esto es queda... real, ¿eh? Taché los datos del recibo, pero es un caso real, lo tengo acá. Esto es terrible. Te toca a vos. A ver, me toca ¿Vas a a ir mí. vos cuando esté Espera, reglamentado? acá me detengo. Me Sí. toca a mí con esta nueva ley, porque atención, nueva ley. esta ley que se aprueba esta semana no es la continuación de la que regía, no es la prórroga de la que regía. No es una prórroga de las que tuvimos, otra. no se parece Bueno, en nada voy a yo, las que tuvimos. Me jubilo, ya tengo el antecedente de mi amiga que paga de cuota 689 pesos. ¿Cuánto voy a pagar El yo de iniciador cuota? ANSES te pregunta, Clara, ¿lo querés hacer como tu amiga en 60 cuotas? Vos pensás que será un monto similar, Sí. entonces le decís, dale, vamos a hacerlo en 60 cuotas. Son 60 cuotas de 31.000 pesos. ¿Qué pasó en el medio? Le decís al iniciador, bueno, no, hacémelo en 120 porque es muy caro. Bueno, son 120 cuotas de 15.000 pesos.
Que es mucho igual. Es muchísimo. ¿Sabés por qué? Porque estamos hablando de Quedás un ahí de haber una de PUAM. jubilación. La jubilación asistida cae en un haber mínimo. Y hoy estamos en 58.665 pesos. En noviembre, Clary, cuando estuve en tu programa, yo dije, es cara. Esta moratoria es cara. No es igual que la anterior, no tiene la misma metodología, no se parece en nada. Hay muchos diputados que pensaron que estaban votando una prórroga. Pero no, esta no se parece. Por eso es tan importante ver los números primero. Escúchame, Gabriel, y el tema es el siguiente. Cuando se paga en la prejubilación por mes, cada cuota que vos pagás mensual es el equivalente a un mes de aportes. No, no es equivalente. Se mide en meses de aporte la cantidad de años que vos necesitas. Bien. 27 años, 2 meses son 326 meses que vos necesitas, que yo hacía el ejemplo el otro día de podemos hacer ladrillitos. Tengo que levantar una pared y necesito 326 ladrillitos. Cada ladrillito que yo tengo que comprar, cada mes que yo necesito para jubilarme, sale 5.729 pesos. Perfecto. Pero lo tenés en 120 cuotas, así que es 326 que necesito en 120 cuotas. Por eso te da este número. Por eso te da esto. Vamos a agregar más datos a todo esto que está diciendo Gabriel, porque esta moratoria también para lograr jubilarse, las personas van a tener que pasar por un socioeconómico y presenta incompatibilidades. Si vos entraste en una moratoria anterior, no podés entrar en esta y además tenés que probar el tema de ingresos. Tenés que ser vulnerable para poder acceder. Te hago una aclaración con respecto a eso. Si vos la moratoria anterior que usaste la tenés cancelada antes del 31 de diciembre del 2021, Podés. no hay problema. Podés, perfecto. En un ratito seguimos hablando porque además no solamente tenemos moratoria, sino se conoció esta semana un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La justicia vuelve a decir no al descuento de ganancias en jubilaciones y pensiones. También lo vamos a estar hablando en un ratito. Y con Ricardo Pesenti, farmacéutico, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, queremos hablar de automedicación. Y la pregunta que se me ocurría cuando empecé a ver todos los temas o los riesgos de la automedicación, decía, ¿la automedicación significa cuando vos decidís por iniciativa propia medicarte? ¿Es una irresponsabilidad o es una adicción, Ricardo? Y en principio es una cuestión cultural que tenemos bastante los argentinos, pero es un problema mundial el tema de la automedicación. Cuando se habla de automedicación se habla de que el paciente en forma individual es el que elige de alguna manera, por consejo de algún pariente, un vecino, ir y consumir algún fármaco que puede ser de venta libre, de venta bajo receta, puede ser también un medicamento herbario, puede ser un suplemento dietario. Todo eso entra dentro de la automedicación. Y los riesgos de la automedicación son básicamente que todos los medicamentos en general no son venenos dependiendo de la dosis nada más. Es decir, que un paracetamol, que es lo que más habitualmente podemos consumir las personas para automedicarnos, porque nos duele algo, porque no, depende de la dosis, puede pasar a ser un veneno. Entonces, obviamente que es cuestiones de responsabilidad social, de asesorarse bien con los médicos, con los farmacéuticos y obviamente el tema de no consumir medicamentos si no tenés una prescripción médica. Yo pensaba en los remedios, ¿no? ¿Con qué tenemos tendencia a automedicarnos? El tema del dolor de cabeza, el tema de me duele el cuello, el tema de no puedo dormir y ahí la cosa es más compleja. Todo lo que puede ser, por ejemplo, una aspirina o un miorrelajante, ¿es inocuo? No, nada es inocuo. No, nada es inocuo y más allá también para los pacientes que son polimedicados, que pueden tener interferencia con otros medicamentos que estén tomando. Por eso es muy importante siempre consultar y no automedicarse. En el caso concreto de lo que más automedicación se da es con el tema de analgésicos y antiinflamatorios y de antibióticos, lamentablemente. ¿Y hay mucha automedicación en Argentina? Sí, la automedicación en Argentina es un problema porque se plantea muchas veces, hasta la misma mamá cuando se sienta frente a un pediatra, va con el nene con fiebre y está esperando que le den un antibiótico. Si no le dan un antibiótico, cambia de pediatra. Ricardo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los complejos vitamínicos? ¿Qué pasa con los laxantes? ¿Qué pasa con lo que tomamos a veces, medicamentos que tienen que ver con la digestión? Bueno, todos esos medicamentos, obviamente, hay algunos que son de venta libre, que pueden ser bajo consejo farmacéutico, que va a depender un poco de la patología que esté tratando. Generalmente van a ser sintomáticos nada más.
¿sí? Pero obviamente que cualquiera de los medicamentos que sean bajo prescripción van a necesitar de una consulta médica, porque muchas veces el tratar el síntoma va a enmascarar parte de la enfermedad. Entonces, si después esa enfermedad yo la enmascaro, por ejemplo, tomando mal un antibiótico, puedo tener una infección urinaria, consigo que en mi casa habían sobrado de otro tratamiento algunas pastillas, las consumo, obviamente en 2 o 3 días me siento bien, pero tal vez la bacteria no se fue, es muy probable que no, y que vuelva a la infección y vuelva mucho más fuerte. Y el problema con los antibióticos en general es que hay una proyección que si no se hace realmente un trabajo en serio desde el Estado, los profesionales de la salud y la concientización de la gente, al 2050, es decir, los antibióticos no van a tener efecto y no vamos a tener antibióticos para curar infecciones. Entonces hay que sí o sí atacar el problema desde ahora. Y uno piensa en la automedicación y piensa también en la polifarmacia. De esto vamos a estar hablando con Ricardo en un ratito. Y además el tema de la hipertensión arterial. Leía números en los últimos días de la Organización Mundial de la Salud que dice que en el mundo hay 1.200 millones de personas con hipertensión arterial, pero el 46% no sabe que la padece. Esto que se conoce como la enfermedad silenciosa. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con hipertensión arterial en la Argentina, las farmacias están teniendo en este momento un rol muy importante. Hablamos en un ratito. Bueno, y acá me están diciendo, sí, ya está. Bueno, lo habíamos pedido, si podíamos ir a Uruguay a hablar con el señor Gustavo Descalzi, justamente por esto que está relacionado a lo que decíamos con Damián Dipache, el tema de las jubilaciones, el valor dólar y lo que está pasando en Uruguay. ¿Por qué razón? Porque el presidente Luis Lacalle Pou hizo un anuncio. Hola, Gustavo. Gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Clarita, mi querida, ¿cómo le va? Bueno, quiero contarle que con las hay jubilaciones gran y los repercusión salarios? en mi país. Decime. En el Uruguay, el presidente de la República, en la reunión de la Asamblea, anunció o presentó un proyecto que ahora deberá ser avalado por los legislativos con una rebaja de impuestos que afectan directamente o que benefician a 3 grupos. Los primeros, amiga Clarita, los jubilados. Los jubilados se les establece un límite que más o menos son unos $1.200, con lo cual la mayoría de los jubilados quedan exentos del pago del impuesto que acá en el Uruguay se llama IASS, que es más o menos como un impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, hasta ese valor quedan exentos todos los jubilados. Esto también va a beneficiar a los trabajadores en un piso de los $1.500, que serían 60.000 pesos uruguayos, que tampoco van a pagar el impuesto a la renta y a partir de ahí arranca con el 10% y el porcentual hasta el 36%. Decime, Gustavo, no sé si estas cifras que tengo estarán bien. En el caso de avanzar, ¿cómo no? En el caso de avanzar este proyecto planteado por el propio Poder Ejecutivo en Uruguay, se beneficiarían 63.000 trabajadores y 20.000 jubilados. Sí. Este es el número. 63.000 trabajadores quedarían exentos de todos los otros que están y de los jubilados, que la inmensa mayoría no paga el impuesto del IASS, se le suman 20.000 más, con lo cual empieza a hacer justicia por nuestros abuelos, mi querida Clarita. Hay en el Uruguay voces o literatura o bibliotecas, como dicen ahora los abogados, que los jubilados no deberían pagar impuesto a la renta, porque los jubilados hicieron un aporte a lo largo de toda su vida. Entonces Gustavo, él inventó el aporte a la seguridad social. Es la misma discusión que tenemos en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, inclusive hay fallos permanentemente dándole la razón a los jubilados. ¿Hay expectativa de cuándo comenzaría a regir este proyecto y cuánto aval puede tener en el Parlamento para convertirse en ley? El equipo de gobierno ya ha conversado con todos los partidos de la coalición, que son 5, y estarían próximos a avanzar. Y el Frente Amplio, que pertenece hoy al principal grupo de oposición, ha dicho que todo lo que sea una mejora para los jubilados, los trabajadores y las pymes, que también están comprendidos en este proyecto de ley, van a apoyarlo. Lo único que dicen por ahí que el presidente se olvidó sería de subir la jubilación mínima en el Uruguay. Justo te iba a preguntar eso. ¿Puede ser que haya quedado sabor a poco o que haya quedado sabor a esperar más de ese anuncio de Lacalle Pou?
Y quedaron los abuelos relegados, como siempre, con una jubilación mínima que en el Uruguay no alcanza para nada. Es decir, la jubilación mínima en el Uruguay no alcanza para nada. Esto era un poco lo que hablaba... Nosotros tenemos una economía Claro. dolarizada, querida Clarita, entonces no les alcanza a los pobres jubilados. Claro. Esto es un poco lo que hablaba hace unos momentos Damián Dipache, el tema de que la jubilación en dólares es más alta, la mínima en Uruguay que en Argentina. Argentina tenemos el valor más bajo de la región, pero hay que ver cuánto alcanza esa mínima que tiene Uruguay para cubrir la canasta básica. ¿Quiere sumar un dato y una pregunta, Damián, Quería Gustavo? preguntarte, ¿Cómo no? Quería preguntarte, Gustavo, respecto de que la calle Pou citó a Mariana Elena Walsh. Dice, Uruguay es el mundo del revés. Sí. Por una crítica de la oposición, lo trató de demagógico la oposición. ¿Por qué lo criticó fuertemente la oposición respecto de este paquete de medidas? Porque dice la oposición que es una renuncia que hace el Estado. Hoy calculado en números son entre 100 y 150 millones de dólares, porque a esto hay que sumarle un beneficio que tiene las pequeñas y medianas empresas. Podría alcanzar a más de 25.000 pequeñas y medianas empresas. Entonces la oposición dice que es sabor a poco y que en realidad lo que hace el Ejecutivo es ajustar algo que había crecido la recaudación impositiva. ¿Vio esa discusión, querido Dipache, de que si tomamos en cuenta el aumento retroactivo, si tomamos el crecimiento del país para justificar el aumento a los jubilados de acuerdo al IPC? Esa discusión de la cual yo no me voy a meter más. Bueno, lo que resulta es que el jubilado hoy en el Uruguay tiene una jubilación mínima que es alrededor de los 420 dólares. Parece mucho si se lo paso a pesos argentinos, pero en el Uruguay no alcanza para 15 días de canasta básica. Un título. Gracias, Gustavo, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias por todo tu aporte. Beso grande, Clarita. Chao. Bueno, ¿qué te contamos? Te contamos que en Superviel hay cajas rápidas para que puedas extraer tu jubilación con tu huella digital sin necesidad de claves. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar. Entre ustedes y nosotros durante los 7 días de la semana en cualquier horario a través de nuestras redes sociales. Y pueden escribir Instagram, @clarasalguero.oc, @clarasalguero.oc. Daniel nos escribe, buenas tardes, tengo 60 años y 24 de aportes. Le pregunto si puedo entrar en la jubilación anticipada. Daniel, para entrar en la jubilación anticipada tenés que tener 60 años de edad como mínimo, que por lo que nos contás lo tenés, y tenés que tener 30 o más años de aportes y probar situación de desempleo a junio del año 2021. Justamente la jubilación anticipada, ¿qué es lo que permite? Que teniendo 30 años de aportes o más, el hombre se pueda jubilar con 5 años menos a la edad requerida y lo mismo las mujeres. Próxima consulta. Griselda Sacani, quiero saber por qué cobro menos el bono teniendo una jubilación mínima y una pensión compartida, porque es posible que no cobres los 15.000 pesos justamente porque no tenés un haber mínimo. A medida que se exceden tus ingresos del haber mínimo, el bono comienza a ser proporcional. 15.000 pesos para un ingreso de 58.665 pesos. Y a partir de ahí y hasta los 2 haberes mínimos es proporcional. Está en un piso que puede ir de hasta 15.000 pesos y después para abajo. Esto es lo que te está pasando. Te deja la invalidez de cobrar los 15.000 pesos porque además de la mínima tenés una pensión compartida y eso te sube el ingreso mensual. Próxima consulta. Andrea Patricia Aguilera, te pido información sobre el porcentaje de aumento en marzo para jubilados pensionados AUH y SUAF. 17,04% el aumento de movilidad jubilatoria en el mes de marzo y suben justamente, Andrea, todo lo que preguntás. Suben jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y sociales y también todas las asignaciones que se pagan por única vez. Aumentan el alcance de la movilidad. Bueno, acá ahora les voy a mostrar esto que le estaba mostrando a Dipache a la distancia. A ver, gente, este es un programa en vivo y en vivo pasa todo. Bueno, ahora queda la duda, yo les voy a contar. Queda la duda. Esperen,
Cuando venga esta parte les voy a contar qué pasó, que yo estaba tan movediza. Ahora me quedo. Vamos a hablar del tema de ganancias porque hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, la Corte Suprema deja firme un fallo que tiene que ver con ganancias. Y una vez más la justicia diciendo, no, los jubilados no tienen que pagar ganancias. ¿Qué pasó esta semana, Gaby? Te hago un brevísimo resumen. La cuestión es así. El fallo es Calderón Héctor. Y ese fallo viene de la Sala 2, de cuando todavía el juez Luis René Herrero se encontraba conformando la sala. Lo que dice básicamente es, el beneficio de jubilación no es una ganancia, el beneficio de jubilación no es algo que me dan por estar en actividad, es un reconocimiento del Estado por lo que yo ya hice. Entonces no corresponde aplicar ganancias sobre ese beneficio. Eso fue apelado por ANSES, fue llevado a la Corte Suprema y la Corte Suprema en ese expediente en particular trató otro tema y este dijo no, no es admisible, no lo vamos a tratar. De esa forma el fallo Calderón quedó firme. ¿Qué significa esto? ¿Esto es automático para todos los jubilados? No, es para el señor Calderón. Claro, no es colectivo. No es colectivo. Y tampoco de aplicación automática a todo. No, de ninguna manera. Sienta precedente, lo que decimos siempre. Es un precedente más, como el fallo García, donde la Corte sí hizo un desarrollo del tema ganancias. Es un precedente más para aquel que reclama que no le descuenten ganancias en su beneficio previsional, tenga donde apoyarse. Gaby, el caso Héctor Calderón. ¿Sí? Sí. El caso es Héctor Calderón, la Corte ratifica... Carlos Héctor. Carlos Héctor. Bueno, Carlos Héctor Calderón, perfecto. Este es el caso en cuestión. La Corte ratifica y deja sentencia firme sobre un fallo de segunda instancia que en realidad de manera contundente dice las jubilaciones a los jubilados y pensionados no hay que descontarle ganancia y acá no se trata de la situación económica de cada jubilado y pensionado. Acá se trata de que es población vulnerable. Esa es la idea, el concepto. El concepto también es que el haber es integral, irrenunciable y que no hay que ir sacándole pedacitos en diferentes conceptos. Eso básicamente es lo que decía el juez Herrero en Sala 2. Le quiero aclarar a todos los que ya tienen un proceso que cuando se habla de ganancias se habla de dos cosas. Ganancias sobre lo que yo cobro mes a mes o si me van a descontar ganancias cuando me paguen el juicio de reajuste que yo estoy haciendo. Son dos temas distintos, tratan de forma diferente. En ganancias sobre los juicios ya está prácticamente resuelto y no hay discusión. Esto es una pata más que apoya la postura de que los beneficios previsionales no tienen que pagar ganancias. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque la realidad es que la justicia le sigue dando la razón a los jubilados y pensionados. Se van ampliando cada vez más, hay más fallos, pero la realidad es que el jubilado que está alcanzado por ganancias, si no realiza juicios, si no va a la justicia hasta las últimas consecuencias, no hay forma de poder decirle adiós a esa quita, a pesar de que el jubilado o el pensionado tiene un mínimo no imponible especial, que es el equivalente a 8 haberes mínimos actuales. La cuestión es que hay toda una discusión alrededor de este tema. Sí, Gabriel. Acordémonos que ese mínimo de 8 no corre si tiene otra actividad, si tiene ingreso por otra actividad. Para aquel que tiene solo un beneficio de jubilación o de pensión. Exacto. Si no entra en la ley general, el mínimo no imponible de ganancias para el resto, en este momento está desde el mes de enero en 404.062 pesos. Volvemos a Ricardo Pesenti para hablar de hipertensión. Yo decía, la verdad que es alarmante los números que da la Organización Mundial de la Salud. Habla de 1.200 millones de personas con hipertensión arterial, el 46% no lo sabe, porque es una enfermedad prácticamente imperceptible, ¿es así? Sí, la verdad que no da síntomas mayoritariamente, por lo menos en una primera etapa, pero es tan fácil de diagnosticar como tomarse la presión. Es decir, que si la persona se toma la presión debidamente, protocolizadamente y demás, eso ya hace que el diagnóstico del hipertenso no se pueda dar. Así que es una enfermedad de un diagnóstico muy sencillo, Clara. Por eso también es pedirle a todos los pacientes cuando vayan a los consultorios médicos que le exijan al médico que le tome la presión, ¿sí? A veces los pediatras también tienen que tomar la presión. Las mujeres generalmente cuando están en la situación de embarazo sí se las controla,
Pero fuera de eso, y todo tiene que ver también con a veces el tiempo corto que tiene el médico en cada una de las consultas para no poder. Entonces, bueno, los farmacéuticos también estamos tras de esa campaña, estamos trabajando muy fuertemente con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, y sí es tal cual lo decís vos, en la Argentina se repiten esos números. Y también aparte, tengo entendido, Ricardo, que en general cuando sufrís hipertensión arterial cuesta por parte de los pacientes que sigan los tratamientos por largo tiempo, en general abandonan, pero además uno habla de una enfermedad que es una enfermedad silenciosa, pero todas las consecuencias que trae, las otras enfermedades que trae tener hipertensión arterial. Y si querés evitar un infarto, querés evitar un ACV, tenés que controlarte la presión arterial. Es indudable que la hipertensión arterial conduce a una enfermedad después de algún otro órgano y esa enfermedad puede ser muy terrible y te puede costar la vida realmente. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es a todos los jubilados del PAMI que tienen de alguna manera un medicamento que están utilizando para su hipertensión arterial, estamos haciendo seguimiento de tratamiento, ¿sí? Es decir, estamos tomando la presión gratuitamente al jubilado que ya está diagnosticado como hipertenso. Eso es importante que lo pidan, que lo hagan en la farmacia, porque también uno de los grandes problemas es que el paciente hipertenso, cuando se encuentra que está normotenso, pero está normotenso por la medicación que está tomando, no porque está curado, porque generalmente es una enfermedad que una vez que uno la adquiere, la va a tener de por vida, es una enfermedad crónica. Entonces dejan los tratamientos la gente por una cuestión de que se sienten bien y de que cuando se toman la presión la tienen normal. La tienen normal porque están tomando la medicación. Ricardo lo mencionaba recién, el PAMI está llevando adelante, lo contábamos hace semanas, se está llevando adelante todo un programa de prevención, entre las cuestiones justamente sobre las que está trabajando es hipertensión arterial. Se creó un compromiso, un acuerdo con las farmacias, justamente con las farmacias adheridas a la COFA, para que el afiliado, la afiliada, pueda tomarse la presión en forma gratuita una vez al mes. Tiene que llevar, supongo, el DNI, la credencial que acredite la condición de afiliado al PAMI. Sí, exactamente. Sí, nosotros ya lo tenemos identificado porque le estamos dispensando los medicamentos. La condición es que tenga algún medicamento para la hipertensión que esté tomando. Es decir, que hoy lo que estamos haciendo es, de alguna manera, al paciente que ya está tomando, estamos controlando la presión para ver cómo le está yendo con el tratamiento. El paso siguiente será ir por todos los otros pacientes que no saben que son hipertensos y por ahí lo son, que también me parece que son lo importante, cribar a todos los pacientes, ¿sí? Si vos decís que el 40%, que son los números que tenemos todos, sí, tienen hipertensión y no lo saben, hay que salir a detectar, porque ese paciente es un paciente que de alguna manera es una bombita de tiempo para que tenga o un infarto o un ACV. Además estoy pensando, bueno, no todo es simplemente controlar. Tenés que controlar, si hay algún problema hay que ir al especialista, te tenés que medicar, pero todo eso también hay que acompañarlo y tratar de tener una buena calidad de vida. Estoy pensando en la alimentación y en el ejercicio físico. Los cambios de hábito y los hábitos saludables son fundamentales para todo tipo de enfermedad crónica y más para en este momento que la edad cada vez crece más en la población y todos vamos a tener enfermedades crónicas. Entonces la mejor manera de evitarlas o de demorarlas en el tiempo es haciendo una vida sana con la alimentación, actividad física, no ser sedentario. Y cuando hablamos de actividad física, sí, a veces hablamos de bajarse 2 paradas antes del micro, no necesariamente tener que ir a un gimnasio. Así que eso, cuidado en las comidas, controlar bien el colesterol y hacer una vida saludable sin tabaco y sin alcohol. Creo que con esos parámetros de calidad de vida ya tenemos una gran chance de poder demorar cualquier enfermedad crónica. Tenemos que hablar de un tema que tiene que ver con la inversión. Hace semanas que venimos hablando de distintas inversiones, hablamos de ladrillos, de plazo fijo, del dólar MEP, de todas las alternativas para aquellos que todavía tienen posibilidad de ahorrar. Y realmente la gente se ha sumado, lo sigue pidiendo y este sábado, particularmente este fin de semana, Damián me propuso hablar del oro. El oro como inversión. ¿Es una buena inversión, Damián? ¿Dólar, plazo fijo o oro? ¿Qué pasó al menos en diciembre y enero? El oro le ganó a todas. Le ganó el dólar y le ganó el plazo fijo. Y la realidad es que el oro, como activo, tenemos pros y contras. Y además te voy a decir en cuánto le ganó. Bueno, yo te tengo una sorpresa. Sí, mira, acá tengo, mira. Ah, eso estabas buscando, me parece. A ver, esto me tuvo como... Me muero.
Me había acá, todos ayudando, me lo había dejado en el camarín, me lo mandó Acerque la cámara, Patricio Ricci, y yo me lo había dejado en el camarín y le hacía señas a los chicos, vayan a buscarlo. A ver si podemos bueno, el tema es, esto es de lo que está hablando Damián Dipache. Esto es un lingote de oro de 1 gramo, es un lingote de oro suizo. Lo interesante de esto es, vamos a darlo vuelta, esto viene con certificado de garantía. El lingote tiene un número que coincide, un número de certificado que coincide ese número con el blister para saber que estás comprando realmente oro de verdad. Esto que ustedes ven de 1 gramo vale actualmente $60. Hay de 5 gramos, de 10, de 250 gramos, de 1 kilo, ustedes vayan multiplicando. Pero esto es un lingote de oro auténtico. Yo le tengo que agradecer, reitero, a Patricio Ricci, joyero de confianza, que le pedí si me podía, por favor, dar una muestra. Bueno, no me mandó una muestra, me mandó la muestra original. Contame un poquito, esto como ahorro, ¿es una buena inversión? Bueno, ahí traje unas placas para que veamos los pros y los contras de ahorrar en oro. Si Marcelito pone la primera placa, vamos a ver ahí cuáles son los pros primero de ahorrar en oro. Una de las primeras cuestiones tiene que ver con que es, digamos, una protección contra la inflación, porque efectivamente estamos en un mundo inflacionario, Clara, y efectivamente es una forma de preservarte frente a la variación de precios de otros activos. A su vez, es un refugio en tiempo de incertidumbre. ¿Viste? La tasa de la Reserva Federal norteamericana, la tasa de los bonos del Tesoro, se sube permanentemente. Bueno, caen otros activos, por ejemplo, bonos y acciones, por lo cual también termina siendo en un mundo muy incertidumbre, camino a una recesión en Norteamérica, un refugio de valor. Otra cuestión, diversificación de carteras. Si a mí me están cayendo las acciones y bueno, de esos S&P 500, que son las 500 empresas más importantes del mundo, caen las acciones, me voy al oro, que estoy encontrando un refugio, no caigo, me mantengo. O sea que fíjate que hasta ahora tenemos varios pros. Y fácil de comprar y vender, vos lo mostraste. O sea, vos podés comprar... Fácil de comprar, de vender y de guardar. Exactamente, es muy líquido el oro, es muy, pero muy líquido. Ahí tenemos los pros, vamos a las contras. A ver. Vamos a las contras, vamos a ser objetivos respecto de cuáles son las contras que pueden tener ahorrar en oro. El valor puede ser volátil. De hecho, pasa de un valor, tocó un pico de 2.000, ahora está en $1.850. No produce ingreso, el oro no genera un rendimiento como una acción. Es un refugio de valor, es un ahorro más que una inversión, es un refugio de valor. El costo de almacenamiento, vos ahí mostrabas, bueno, te dieron 1 gramo de oro. Imagínate que si tenés 50 gramos, 1 kilo, etcétera, tiene un costo de almacenamiento y un costo de seguridad. O lo guardás en una caja de seguridad o contratás a alguien que te asegure ese oro que vos tenés. Y lo otro es la posible sobrevaloración. En momentos de incertidumbre hay sobrevaloración del oro. ¿Qué es lo que en definitiva te sirvió en este tramo del año? Lo vamos a ver en la placa. ¿De dónde estuvo los márgenes de valor del oro en el mercado local? Fíjate. Tuvo un pico máximo de $2.052 y un piso de $1.662. Ahora está en el orden de los $1.860 a $1.940. Pero el rendimiento semestral fue de 25% en dólares, Clara. ¿Sabes? O sea, no hay nada que te haya dado, si tomaste la base hasta ahora, de 25% de rendimiento semestral. En definitiva, aquel que puede ahorrar en oro, lo que hace es mantener ese ahorro. Con la compra de oro y teniendo oro, ¿nunca perdés? No, lo que vas a lograr es un refugio de valor. Tampoco vas a ganar, no vas a tener un rendimiento, por ejemplo, las energéticas tuvieron un rendimiento muy grande el año pasado. No vas a tener un rendimiento, pero por lo menos en un momento donde están cayendo bonos y acciones es un refugio de valor. De hecho, si nosotros los analizamos frente al plazo fijo en el mismo periodo, aumentó 42%, pero en pesos. Esto es en dólares. El refugio de valor fue en dólares. Los argentinos, ¿qué hacen en año eleccionario? Se dolarizan, buscan el billete norteamericano. Es una forma también de dolarizarse en un momento donde la volatilidad del contexto económico y político argentino es grande. Queda una placa. Queda una placa más. Y ahí la vamos a ver la comparativa en... fíjate, el oro, 25% en dólares. El dólar se devaluó, el peso frente al dólar, 30%, pero en pesos. Y el plazo fijo, como te decía, 43,5% en pesos. Argentina tiene oro, mucho, Clara. En el sur del país, Cerro Moro y Cerro Negro
es el mayor exportador de oro Santa Cruz y tenemos 2 de las 25 reservas mundiales de oro para seguir creciendo. Sergio Massa, por ejemplo, propone la extracción minera. Yo creo que Argentina tiene un potencial enorme. Bueno, para la macro, y para la micro, el refugio de valor. Y es importante volver a mostrar esto. Yo quiero mostrarlo porque esto es seguridad. Es así como tiene que ser la presentación, es así como lo tienen que comprar, con un certificado de garantía, con un blister allá, me dicen nuevamente mostrarlo. Reitero, Patricio Ricci, joyero, nos ayudó con este tema para no caer en estafas, sino caer en engaños. Esto es garantía total de que estás comprando lo que corresponde. Tenemos que hablar de ayuda escolar. ¿Por qué razón? Porque ya hay fecha. Es una asignación que se paga una vez al año en el mes de marzo a todos aquellos beneficiarios que vienen en el año cobrando asignación universal por hijo o asignación familiar y que presentaron en tiempo y forma al 31 de diciembre del año pasado el certificado de alumno regular. Si hiciste ese trámite, si presentaste el certificado, vas a cobrar entre el 8 y el 21 de marzo. Se va a pagar una terminación de documento por día hábil. ¿Qué es lo que cobrás? ¿Qué es lo que cobrás? 9.609 pesos por cada hijo. Tenés 2 hijos, es multiplicado por 2, tenés 3 hijos, multiplicado por 3. Aquellos que no presentaron todavía el certificado de alumno regular van a cobrar en próximos cronogramas que todavía no está la fecha. Becas Progresar, también novedad para todos aquellos que tienen una beca obligatoria, superior, enfermería, trabajar los 4 niveles que hay de beca porque se abrió la inscripción y va a permanecer abierta hasta el 31 de marzo. Deben recordar que las becas se pagan en forma mensual entre 9.000 y 10.700 pesos y que para poder entrar en este programa deben tener como ingresos individuales o familiares un monto que no exceda los 3 salarios mínimos vigentes. Estamos hablando de 208.000 pesos mensuales. Si no excedes de este número, tu familia o vos, si sos solo, ahí podés entrar e inscribirte en la beca Progresar. Tenemos que hacer la última ronda. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, Marcelo, ¿qué me dice? Nos queda 1 minuto, así que bueno, dejo ese minuto para ustedes, para lo que quieran sumar. Yo te veo solamente, anunció Massa dólar Malbec hoy a la mañana. Importante, veremos a partir del 1 de abril, los que están en la vitivinicultura y economía regionales tendrán nuevo dólar. Veremos cuánto es. Todas las dudas sobre el tema de oro, @Damián Di Paz en mi Instagram. Ricardo, una línea. Una línea, bueno, que los pacientes que necesitan, porque tienen varias patologías crónicas, de tomar muchos medicamentos, que por favor consulten con el farmacéutico, que él les va a asesorar si no hay alguna incompatibilidad entre los que está tomando, porque muchas veces se va a diferentes médicos y por ahí no se sabe exactamente, y que todo suma, los suplementos dietarios, los herbolarios, es decir, que se cuiden en los polimedicados y que consulten con el farmacéutico. Gabriel Greinstein. Te dejo la última sobre ganancias. Les quiero aclarar a aquel que esté pensando en hacer ese tipo de reclamo que tenga en cuenta que la mayoría de esas causas son medidas cautelares, que no es la medida de fondo y puede, si sale mal, tener costas muy altas. Nos tenemos que ir, bueno, nos despedimos, por supuesto, yo tengo que agradecer a la mesa, gracias Gabriel Greinstein, gracias Ricardo Pesenti, farmacéutico, presidente de COFA, y Damián Di Paz por haberme acompañado en esta emisión de Lo Justo y Necesario. Gracias a ustedes, nos pueden seguir todos los días que sigan hasta el próximo sábado que nos volvemos a encontrar por redes sociales, a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. Gracias por habernos acompañado, linda semana. Si tenés ganas, quédate, porque mirá que sigue habiendo buena información en A24 con todo el equipo de la gente de Todo en Uno. Quédate, chau, lindo fin de semana y cuídate del calor. Chau.